el frío te reconecta nuevamente contigo, con la naturaleza, que es como conectar nuevamente con esa naturaleza, y la naturaleza es vida. Y a veces nosotros no conectamos con esas herramientas o no las relacionamos y no las comprendemos hasta que nos sucede una situación realmente eh, intensa como para moverte hacia ese lado, ¿no? Entonces, siento yo que lo que me comenzó a pasar fue una preparación en realidad para lo que iba a venir después. Mi mujer quedó embarazada y la historia de ese embarazo y luego el niño que nació, mi hijo nace con una condición compleja porque tuvo un daño renal. Amaru, de alguna manera, es el que me impulsa a meterme más en el mundo holístico, ¿no? Porque... Hello, welcome to Expansion Lab, the expansion of love as a evolve. Let's learn together a holistic approach about how to connect mind, body, and spirit. Bueno, hola. Este es otro episodio de Expansion Lab, un podcast donde vamos a manejar todas las tendencias alternativas y técnicas holísticas que están disponibles afuera y que aprendamos y conozcamos un poquito de ellas. En el episodio de hoy es un episodio muy especial, lo vamos a hacer en español y tenemos a Tito Kester desde Perú, quien nos va a hablar sobre las terapias de frío. Tito es experto, es instructor certificado de la terapia voluntaria del frío, es director de cine. Gracias por aceptar venir a esta conversación, que apenas estamos empezando y bueno. Primero, gracias por la invitación, un placer estar acá para toda la gente que está en Hispanoamérica escuchándonos. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Empiezo yo un poco con esta aventura de respiración y frío, primero con mis primeras experiencias con el yoga, ¿no? Estábamos súper jovencitos y nos fuimos a Cusco a vivir allá, a expandir un poco, a tener otras experiencias y conociendo viajeros y gente. Entonces, claro, esos fueron mis primeros contactos y después comencé a estudiar artes plásticas y de ahí meterme más en el tema del arte y el cine y la experimentación, y ya me fui por ese lado, ¿no? He practicado deportes de distintos tipos, pero digamos que no es que he sido 100% metido tanto en el deporte, ¿sí? Es interesante porque la mayoría de la gente que entra a este mundo del hielo, especial, voy a hablar, obviamente es una generalización, es porque tienen algún deporte o van al gimnasio, tienen alguna herida, algo para desinflamar. Yo conocí de las terapias de hielo a través de mi esposo porque era corredor, pero casi siempre es por eso. Nunca había conocido a alguien que entrara al mundo de las terapias de hielo por algo que le haya pasado en su vida, ¿no? Algo diferente, que es más emocional o más traumático e intenso, como es tu caso, ¿no? Y qué interesante que cuando hablamos, me dijiste inmediatamente de qué hablamos, y uno de los temas era de la salud mental y cómo pues, haces un link, haces una conexión entre las terapias de hielo y la salud mental. Sí, porque, mira, el frío tiene una conexión muy importante con los diferentes sistemas en el cuerpo, ¿sí? Y uno de ellos tiene que ver justamente con hormonas, ¿sí? Que es el sistema endocrino, ¿sí? Entonces trabaja mucho a nivel hormonal y las hormonas están conectadas con las emociones. Entonces, emoción y gestión de emoción
también lo veo muy relacionado también con situaciones estresantes, ¿no? Porque, claro, al ser nosotros seres sintientes, emocionales, nos expresamos a través de eso, ¿sí? Entonces, claro, deporte ayuda a gestionar estrés, alimentación también te ayuda a gestionar estrés, sol también, frío también, naturaleza también, ¿no? Y a veces nosotros no conectamos con esas herramientas o no las relacionamos y no las comprendemos hasta que nos sucede una situación realmente eh, intensa como para moverte hacia ese lado, ¿no? Entonces, siento yo que lo que me comenzó a pasar fue una preparación en realidad para lo que iba a venir después, ¿no? Porque cuando mi madre fallece, mi mujer queda embarazada y la historia de ese embarazo y luego el niño que nació es una historia que me cambió la vida, ¿no? Y me cambió la vida como, claro, como cualquier padre pensaría que se la cambie, ¿no? Pero mi hijo nace con una condición compleja porque tuvo un daño renal, ¿no? Entonces tuvimos que transitar esa desde la gestación hasta 1 año y 11 días, pues todo este tema de cuidados y mantenerlo eh, con una serie de protocolos para que pueda mantener su vida, ¿no? Hasta que el día en el que él estuvo mejor, ese día partió, ¿no? Mi hijo falleció. Entonces, en esa experiencia es la que transforma mi vida, la vida de mi mujer y la de mi familia, ¿no? Mi familia nuclear vive esa situación con Amaru, mi hijo se llama Amaru, y por eso también en mis redes sociales ha visto 2 nombres, ¿no? Shivan, Amaru, ¿no? Entonces, Amaru de alguna manera es el que me impulsa a meterme más en el mundo holístico, ¿no? Porque, claro, al yo sentirme roto, al estar mi corazón roto, al estar, pues, toda mi familia destrozada, había que juntarse, había que reconstruirse, había que juntar en pedacitos todos esos pedazos que habían volado por todo lado, ¿no? Entonces, mi visión cambió, mi visión de la vida cambió por mi práctica budista. En el budismo no se concibe ni el nacimiento ni la muerte, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que es inherente a la vida, ¿no? Nacimiento y muerte es la vida misma, es la naturaleza misma. Me llevó a mí ahora a compartir lo que a mí me ha ayudado en ese tránsito y a generar fortaleza en mi familia y otra visión de la vida, estar más integrado, más conectado, más consciente, ¿no? Entonces, por eso es que ahora tenemos este espacio que es Shivanamaru, ¿no? Y la ruta Colibrí para compartir diferentes medicinas, ¿no? Como puede ser respiración, frío, sonido. Uh, Mi mujer hace también sonidos, ceremonias de cacao, canto. A veces también hacen cosas con aromaterapia, ¿no? Hacen diferentes terapias holísticas como para uh, conectarse más con el corazón, conectarse más con el mundo interno y luego pues, poder vivir la vida también de una manera más amorosa. Con más sentido. ¿Qué te hizo pensar que en las terapias de hielo podías encontrar sanación? Esa conexión con Amaru de amor puro, amor incondicional, la comencé a sentir en el hielo.
se comienza a sentir que podía conectar nuevamente con él, que primero conectaba con mi dolor, pero luego conectaba con él. Y luego, como hay un cambio en el metabolismo y eso produce también esta activación del sistema endocrino y produce adrenalina, noradrenalina, cortisol, el cuerpo compensa y trabaja también con dopamina, endorfina, oxitocinas. Entonces sales con otra energía, sales con una energía que realmente te saca de ese estado de depresión, de ese estado de ansiedad, ¿no? Entonces el frío te reconecta nuevamente contigo, con la naturaleza. Eso es lo que sucede, que es como conectar nuevamente con esa naturaleza, y la naturaleza es vida, es vitalidad. Tiene un poco de sentido que necesites ese shock como para regresar, como que te jale a la realidad y sientas ese batucón, ¿no? De un momento en el que obviamente has transitado algo muy difícil, estás transitando, no sé, eso, pero siento como que es como ¿no? Como un shock que a lo mejor te hace como awake, como despierto, ese cambio de temperatura, así como lo hace para todos los órganos y el cuerpo, también lo hace a ti, a tu mente, ¿no? Trabaja mucho a nivel mental, pero lo interesante es que el cuerpo se va como adaptando, ¿no? Se adapta a esa condición y luego tú tienes que ir cambiando el estímulo. Comienzas a Ok. cambiar el estímulo. Y el estímulo lo puedes cambiar por tema de tiempo, ¿no? Por tiempo, por temperatura y también, por ejemplo, si entraba en ayunas o entraba de noche o en la madrugada. ¿Me entiendes? Voy cambiando un poco el estímulo para, Cambiar la experiencia un poquito. sí, para cambiar también mi mentalidad y la adaptación, ¿no? Y ¿Cuánto tiempo ahora, tienes haciendo esto? oh, tengo esto ya hace, bueno, vienen a ser 6 años. Ok, y te metes todos los días entiendo que tú lideras y guías a la gente que se va a meter en las cámaras de hielo, pero tú Ujú. también lo practicas para ti. ¿Te metes Sí. todos los días en las cámaras? Trato de hacerlo todos los días. Hay algunos días que no lo hago, ¿sí? De ahí, al comienzo lo hacía todos los días, ¿no? Pero luego me di cuenta de que también el cuerpo a veces necesita no hacerlo. Primero para que 2 días después puedas sentir nuevamente el golpe térmico. O también para restablecer tu energía, ¿no? Porque el metabolismo se acelera como 530%. Wow. Entonces, ahí es un desgaste energético fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, pero también es sumamente provechoso porque transforma grasa blanca en una grasa marrón. Esta grasa marrón es una grasa bien importante porque genera energía en las centrales de energía del cuerpo que se llaman mitocondrias. Ujú. Entonces, mitocondrias cumplen un rol fundamental en la vida de todos los seres humanos y de la salud de los seres humanos, ¿no? Determina en realidad un poco tu vida, la mitocondria, el estado de la mitocondria. ¿Estas grasas marrón tienen un efecto en lo que dicen de las células cancerígenas? Sí, mira, lo que sucede con la grasa marrón es que genera energía directamente en las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un cáncer, ¿no? Un cáncer en realidad es una disfunción mitocondrial. Hay una falla en la mitocondria, una falla en la energía, entonces la célula busca de alguna manera metabolizar energía por otro lado. Entonces altera el genoma en la célula y genera una mutación. Y en esa mutación se producen estas células cancerígenas y una alteración en el sistema inmunológico que no las reconoce. Entonces comienza a atacar a las células que están buenas en realidad y eso permite que un tumor
o un cáncer se expanda. Eso Todos está tenemos- probado científicamente. Para la gente que está escuchando, esto tiene bases científicas de que la crioterapia puede reducir las células cancerígenas, ¿correcto? Sí, sí. Es- O sea, lo que ha demostrado un poco los estudios, Ujú, y algunas personas también han tenido esta experiencia. Hay varios, hay un señor que se llama Tim Hall, ujú, que es un nadador, ujú, un libro que se llama La cura salvaje, y bueno, él hizo remisión de cáncer en grado 4, o sea, ya estaba ujú, metástasis, ¿no? Y revierte el cáncer a través de exposición voluntaria al frío en nado, ¿no? Lo que él dice es que hay que activar el metabolismo, porque también, claro, el cáncer afecta el metabolismo, entonces hay que moverse, generar movimiento, quitarle el alimento al cáncer, que viene a ser pues, los carbohidratos y los azúcares, en realidad los azúcares, la glucosa, ¿no? Porque el cáncer se alimenta de glucógeno. Entonces, ujú. quitar esa fuente de energía y inducir a las ketonas o las cetosis Ujú. para que el cuerpo pues utilice grasas, ¿no? Como fuente principal de energía. Y bueno, ese tipo de terapias va a ayudar a que el cáncer no se desarrolle, ¿no? Y el cuerpo se comience a restablecer, ¿no? Y pueda salir de ese estado cancerígeno, ¿no? Mira, aquí hay un estudio de que el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos usa la crioterapia Ujú, o criocirugía del frío intenso para destruir células cancerosas, dice, y tejidos anormales. ujú. Sobre todo lo usan mucho para los tumores de la piel. Sí, Eso no, sí no lo sabía, que para me próstata pareció también. muy interesante. Cáncer de próstata, chécalo, por ejemplo, a Thomas Seeger. Ujú, Sí, a Thomas Seeger le da cáncer de próstata y después él comienza a desarrollar los cold plunge de Morosco, ¿no? Y él también ha escrito un libro sobre el cáncer y sobre el frío y cómo se curó su cáncer y también otras enfermedades como Hashimoto, tiroides, enfermedades del sistema autoinmunes, este, también obesidad, ¿no? Hay varias cosas ahí que te ayuda a nivel médico, ¿no? El frío. Pero yo siento que también, claro, es mucho también el tema mental, ¿no? De salud ujú, mental. Entonces, yo siento que frío tiene bastantes beneficios. También, claro, los que tú mencionaste al principio, que eran los cardiovasculares, ¿no? O sea, ujú. para el deporte, ¿no? Porque Sí, todo el sistema circulatorio y cardiovascular lo que hace es generar constricción, dilatación y eso va a desinflamar el cuerpo, ¿no? lo usan mucho como antiinflamatorio y para la circulación, correcto. Aquí yo había puesto también que regula el sueño, desinflama. Yo lo escribí todo porque a mí se me olvidan las cosas. Para la ansiedad, antiinflamatorio, regula el sueño, es desinflamatorio y aquí también puse lo del amor incondicional porque te escuché hablando del amor incondicional. Sí, Ah, ¿Qué regula el dices? sueño. Eso es bien importante. Eso es Ajá, muy eso te iba importante. a preguntar. ¿Por qué regula Sí, el sueño? claro. Mira, al elevarse el metabolismo de una manera tan brutal, tan bestial, ¿sí? Pues genera este gasto calórico, ¿no? Que es grande. Entonces, ah, llega, es como que hay tanto desgaste que necesitas reponer esa energía, entonces te da sueño. Hmm, ¿Sí? Es un poco como cuando haces mucho deporte, ujú. produce muchos, Te cansas. perdón, Te cansas después, o sea, después de que te metes sí, en las cámaras de hielo, puedes decir que sales como cansado y por eso necesitas no, regenerarte o... no, al comienzo sales eufórico,
Ok. Hay una Ujú, euforia y ese es un pico que se mantiene por un determinado tiempo ujú, y luego ese pico baja. Y a la ujú. hora que baja, te viene como un bajón y entonces te viene sueño. Te da un poco Fíjate, de cansancio. yo no soy ninguna experta en esto y realmente me he metido una o dos veces a estas cosas de Ujú, hielo. ujú. Compramos como aquí las venden, que son como un bath, pero es para el hielo. Ok, Y yo me metí un día, bueno, creo que la última vez o la primera vez que me meto en esta cosa, y yo salí como repotenciada. Yo sentí como que lo hice, es como funny, como cómico que se diga, pero yo siento que ayudó como a mi autoestima, como a mi ser, a que sí lo puedo hacer. sí. Y te hace como un reto de que lo quieres volver a hacer, ¿no? Sientes Ujú. como hambre de que I want to do it again. Sí, sí me Sí, explico, es como algo, totalmente. creo que yo le veo como un provecho, pero es en base obviamente a mi experiencia que es muy mínima, de algo mental, de que te reenforza, como que puedes hacerlo y te llena como de fuerza, no sé, es una experiencia, en mi opinión, como repotenciadora. Y Totalmente. obviamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Y esa Ujú. healing, esa nación, Sí. pero definitivamente tiene un impacto mental, algo del mindset, de que sí lo puedes hacer y te da fuerza y yes. Mira, hay varios referentes del frío en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Y personas que son importantes porque tienen mucha influencia, ¿no? Como puede ser Joe Rogan. ujú. Joe Rogan, por ejemplo, practica Se mete eh, todos los días en las cámaras esta. el frío, pero ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Pero él hace ejercicio también, ¿no? O sea, aparte que Sí, es una persona con mucho poder mental, yo creo. hace Ah, artes marciales, ¿no? Practica ujú, artes marciales, le gusta artes marciales. ujú, Ah, me parece que es comentarista de UFC, ujú. ¿no? Ya. Y también es un personaje conocido también en el mundo el audiovisual, porque me parece que hacía stand-up comedy Ujú, sí. y tiene varios... Ahorita está muy famoso por su podcast, pero en su podcast él pone todos claro. los ejercicios, sus rutinas y se mete en la cámara de hielo. Eh, Y él dice que en realidad lo hace porque apesta. Sí, porque es difícil. Y ajá. mientras más difícil, Es un cambia reto. tu Ujú, mentalidad y te da ese reto. Y lo que sucede en ujú, realidad es que nuestro cerebro, tenemos también un cerebro que se llama el cerebro límbico. Y en ujú. el cerebro límbico que se alojan todas las emociones, hay una corteza que se llama la corteza cingulada. Esa corteza cingulada, cuando la estimulamos y el frío la estimula, fortalece la voluntad. Incrementa la tolerancia. Sí. Y te da mayor voluntad para hacer cosas difíciles. Entonces, también me parece que hay un marín que se llama David Goggins, Ujú, ¿no? Es una máquina de entrenamiento y es un corredor, hace todas las carreras de Ironman y trails y todo eso. ujú, Y es un tipo durísimo y ujú. él también hace frío y hace el frío también hacía muy bajas temperaturas porque justamente lo que hace es eso, estimularte la voluntad, la fuerza mental, el hecho de sí, voy a hacerlo, voy a conseguirlo y te empodera, ¿no? Te empodera. El frío llega a darte esa sensación de poder. Aquí está muy de moda. Aquí hoy en día lo está haciendo. Ves más y más gimnasios y Ujú. lugares que están abriendo que son nada más dedicados a eso, porque antes los gimnasios tenían sus cámaras de hielo. Ahora ves lugares que son nada más para el frío. Y está full. Sí, No sé, yo nunca he ido a uno de estos lugares a hacerlo ahí, sino sí. que, como te digo, nosotros en nuestra casa, pero definitivamente creo que tiene un impacto
no sé si emocional, pero mental, de un reto de que tu tolerancia, eso que estabas diciendo, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Como incrementa tu nivel y entonces sientes que lo puedes hacer y puedes hacer más. Quieres más, si quieres, te sientes como, si hice esto, puedo hacer lo que sea. Es interesante. Exactamente. Mira, los empresarios también lo están haciendo. Hay este famoso coach, ¿no? Tony Robbins. Ujú, Él dice que es lo primero que hace en la mañana, levantarse, ujú. tomar agua y luego hacer sus encantamientos y luego se mete al frío, ¿no? Entonces, Te es iba a un poco... preguntar, ¿cuál es la mejor? Porque dices que lo has hecho en la madrugada, en la mañana, o sea, obviamente diferentes horas. ¿Qué recomiendas? ¿Cuáles son las, como, es esto mejor hacerlo, meterse en una cámara de hielo en la mañana o en la noche? Dices que sirve para el sueño, entonces yo pensaría que en la noche, pero ¿hay alguna hora específica? ¿Depende de lo que estés buscando? Sí, depende para qué, justo. Ujú. Eso es lo que te iba a decir. Depende Ok. qué es lo que tú necesitas. Yo lo he hecho inclusive 2 veces al día. Hay gente que lo hace 2 veces al día. Hay gente que viene aquí, por ejemplo, a este espacio, y lo hace acá, y luego se va a su casa y lo hace de nuevo. Wow. Wow. Son valientes. Sí, sí, sí. O sea, tienen como esa... que sienten un poco como esa presión del trabajo Ujú. y por esa presión dicen ya, ok, entiendo, me está funcionando para quitarme estrés, para Libera el conectarme, estrés. sí, para conectarme también con el ahora, para Ujú. enfocarme en mi respiración, para generar mayor atención, para estimular mi memoria, para hacerme más presente, para darme cuenta que yo puedo vencer cualquier límite mental, ¿no? Que yo puedo gestionar mis emociones, que yo puedo tener tolerancia, resiliencia, que yo soy fuerte y soy capaz de ganar cualquier cosa. Entonces, eso te da el frío, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, practicas deporte, ¿no? Y quieres estimular, por ejemplo, testosterona, te recomendaría que lo hagas antes del deporte. Pero si tú quieres, por ejemplo, recuperar tus músculos, aliviar el dolor, desinflamar, hazlo después del deporte. Si lo llevas hacia el deporte. Si lo quieres llevar para lo que es metabolismo y regularte, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Yo lo haría o regular insulina, por ejemplo, resistencia a la insulina y para la diabetes. Lo haría en la mañana. ¿Oh, sí? Apenas me levanto, pum, pam, 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 me meto al hielo, ¿sí? Lo haría en la So, ¿para mañana. la salud lo harías en la mañana o nada más específico para eso? Para salud lo haría en la mañana. Y si, por ejemplo, para dormir, Ujú. lo haría 2 horas antes o 3 horas antes de dormir. ¿Sí? ¿Por qué 2 horas, 3 horas en vez de hacerlo antes de dormir? Porque el pico de euforia te dura esas 2 horas o 3 horas. Oh, ok. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, mira, si tú quieres dormir, lo mejor es no practicar deporte antes de dormir. Porque si tú te vas a hacer deporte, también va a subir también dopamina, va a subir también cortisol, vas a estresar tus músculos. Entonces, todas esas neurotransmisores están activos un tiempo en tu cerebro. Generalmente son de 2 a 3 horas. ¿Sí? Entonces, no vas a poder dormir. No vas a ¿Por poder cuánto, conciliar. disculpa, ¿por cuánto tiempo es recomendable meterse en estos baños? Depende de la temperatura y depende de tu nivel de adaptación. Hay personas que ya con 18 grados, ¿no? Centígrados, eh, pueden experimentar cambios térmicos en su cuerpo. Ah, luego bajar un poco más las temperaturas. Yo creo que hay varias maneras de abordar esto, ¿sí? Pero digamos que a partir de los 18 puedes sentir un poco los beneficios y luego a una temperatura de un mar frío. El mar frío podría estar, por ejemplo, a 17, a 14, 15 grados, de ahí bajar hasta 10, ¿no? Luego a 5 y luego a 0.
Yo, por ejemplo, he llegado a temperaturas bien bajas, Ujú. que podrían llegar hasta menos 10 grados, pero ha sido en el tiempo, ¿no? Y las exposiciones son cada vez más cortas, porque si, por ejemplo, a 18 grados, puede estar 15 minutos, 20 minutos normal, Wow, ¿sí? eso está frío. Está frío, pero no está tanto. Pero cuando ya llegas a 5 grados, a 0 grados, con 3 minutos, suficiente, ¿no? 3, 4 minutos, suficiente. Aunque hay gente que a nivel mental quiere estar Necesita más tiempo. 30 minutos, ¿no? Hay gente que quiere estar más tiempo, pero ya es un reto mental. Digamos que todos los beneficios físicos se activan a los 3 minutos, 4 minutos. No necesitas más. So, para las personas que te están escuchando y que no lo han hecho, nunca se han metido en una cámara de hielo, ¿lo recomiendas? Obviamente. ¿Por qué lo recomiendas? Sí lo ¿Cuáles son recomiendo. los beneficios más importantes que una persona puede ver metiéndose Sí. en una cámara de hielo? Ok, sí lo recomiendo, pero lo que recomiendo siempre es primero que hacerte un chequeo para saber cómo está tu salud cardiovascular, cómo está tu corazón y si has tenido alguna neuropatía o sufres alguna cardiopatía, no te lo recomiendo. ¿Sí? Ok, so, entonces no es para todo el mundo. No es para todos. No es una práctica para todo el mundo. ¿Sí? Pero Yo- no tienes que ser específicamente un deportista para meterte en una cámara de hielo porque tiene muchos más beneficios. Así Y es. para... Sí, así es. Entonces, si no eres ningún deportista y eres una persona de a pie, pero sin embargo quieres tener los beneficios que podría ser, primero, activar el metabolismo, que puede ser mm, regular tus niveles de azúcar, inducir a la cetosis, ¿no? Para quemar grasas, desinflamar el cuerpo, aliviar el dolor, quitar el estrés, la depresión, la ansiedad, regular tu sueño y otras cosas más, porque hay bastantes beneficios en realidad, resiliencia mental, uh, y otra cosa podría haber tema también de confianza, un tema también de enfrentar tus traumas, ¿no? Todo ese tipo de beneficios que podrías tener, yo te diría que lo hagas de manera progresiva, que sea progresivo, que pueda empezar con duchas frías, luego ir bajando poco a poco la temperatura hasta generar adaptación y en esa adaptación puedes aprender también con alguna persona certificada, tener un coach, no hacerlo solo. ¿Es importante tener un coach o un instructor para estos baños de agua? Bueno, de agua no de hielo. Bueno, yo creo que es mejor. Yo no lo tuve al principio, o sea, yo no lo tuve al principio, pero digamos que la situación que yo estaba viviendo era un poco más hardcore, ¿sí? Entonces era un poco más extrema. Y eso me impulsó a mí también, mi propia personalidad también es un poco más así, más impulsivo, ¿no? Entonces, podría hacerlo. Pero yo sé que hay otras personas que sí necesitan el apoyo de alguien, sí necesitan una guía de alguien y creo que sí es importante. Yo lo veo acá, gente que viene siempre acá, por más que sean deportistas, que tienen mentalidad competitiva o empresarios que están acostumbrados a ganar, a hacer dinero, a hacer negocios y tienen esa mentalidad, pues a veces las cuestiones también, a veces cuando es físico y es frío y es un poco duro, golpea. Entonces sí necesita alguien que los esté guiando, que les ayude con la respiración, con la preparación previa, porque en realidad, mira, frío, a pesar de que tiene todos estos beneficios que hemos hablado todo este rato, el mayor beneficio es que te ayuda a regular tu respiración. ¿Por qué? Porque si tú gestionas tu respiración en una situación tan estresante como el frío, lo vas a poder hacer en cualquier situación de tu vida diaria, ¿sí? Entonces,
el poder más grande está en esa respiración que te sostiene en ese estado de estrés, que podría ser frío, que puede ser calor, que puede ser ayuno, que puede ser estrés físico, ¿no? En una maratón, en el cuerpo. Mira, yo creo que es como un acondicionamiento o un recordar de cómo debe ser la respiración funcional, ¿no? Porque vas a respirar, tú respiras 24/7, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, la idea es que tú respondas a las demandas metabólicas de tu cuerpo y al entorno, a las situaciones, de una manera óptima. Entonces, lo primero que hay que entrenar es la respiración funcional para que tú puedas atender esas demandas, para que tú puedas tomar acción, ¿sí? Y eso es importante porque vas a mantenerte un poco en control, ¿no? Vas a mantener el control y vas a tener cierta incidencia en tus músculos, en tu fuerza mental y todo esto, ¿no? No solo física, sino también mental. Entonces, es una región que es ligera, sutil y diafragmática. Digo, ¿no? Que hay ya ese diálogo también interno, te das cuenta que hay un montón de voces internas, se comienzan a ir apagando también. Entonces, yo lo que induzco mucho es a un estado meditativo a través de estar presente, estar ahí respirando presente, ¿no? Entonces, trato de que las sesiones, por ejemplo, privadas, que hacemos sesiones acá 1 a 1, sean así, sean meditativas. ¿Cuánto tiempo duran? ¿La sesión cuánto tiempo dura? Sí. La sesión puede durar entre 1 hora a 1 hora y media, dependiendo. Pero la gente no dura 1 hora en el agua fría o en el hielo. O sea, No. es tu sesión completa que tú das para tu cliente. Claro, porque yo la primera parte, que puede ser una media hora o unos 40 minutos, hablo con la persona. Hablo con la persona, entiendo su estado emocional, entiendo en qué trabaja, voy entendiendo un poco por qué esa persona tiene ese nivel de estrés, por qué está un poco viviendo esas experiencias, qué es lo que está pasando, para poder entenderlo y poder ayudar a la persona, ¿no? Y luego trabajamos un poco entendiendo qué pasa con el frío, qué pasa con el cuerpo, para darte una linterna en ese momento que vas a entrar a lo desconocido y al menos tengas una herramienta que es el conocimiento de que, vaya, mi cuerpo igual va a responder con mi mente, con mi personalidad o sin mi personalidad. Va a responder. Porque no me voy a congelar. No te vas a congelar, no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué? Porque tu cuerpo va a activar glucosa, va a activar grasas, va a activar una serie de mecanismos que va a proteger tu vida. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Perdón. ¿Cuánto es el tiempo ideal para que todo eso que tú estás diciendo ocurra, para que se activen todas esas, todos los beneficios que da el hielo a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, a todo? ¿Cuánto tiempo debes de estar ahí? Porque si una persona llega y mete el dedo por 10 segundos, pues no tiene un efecto, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, debe tener un mínimo de algo. Sí, o sea, hay que pasar el shock térmico. Ok. Tienes que pasar ese shock térmico, porque pasando el shock térmico, ¿qué va a pasar? Que no hay resistencia. Y esa es una clave, en realidad, para fluir en todo. No generar resistencia. Okay. No generar una fuerza que se opone, y menos a una fuerza natural, ¿no? Porque es como si tú fueras al mar, abres las manos y le pides a las olas que se detengan. Las olas te van a pasar y te van a revolcar. Entonces, claro, ahí, ¿qué resistencia va a haber? Imagínate. Tienes que entregarte un poco a la experiencia. Y como es en un espacio controlado, es mucho más simple hacerlo. Cuando lo haces en la naturaleza,
es un poco más agreste, es más adrenalina. Igual sí, y la energía, ¿no? La energía de la montaña o la energía de la laguna es más grande, ¿no? Entonces se siente más, tú sientes más ese impacto, ese contacto con la naturaleza. Entonces, olvídate, sales pero... Renovado. Sí, sí, Volviste sí, a sí, nacer. sí, ¿Cuánto sí, sí. tiempo le decimos a la gente que es Ok, el ideal para que... sí. Depende mucho de varios factores, pero digamos que ese shock térmico lo puedes pasar al minuto o minuto y medio. Algunas personas duran un poquito más, 2 minutos, ¿no? Pero más allá de los 2 minutos ya no, ya el cuerpo se adapta, genera las ¿Cuánto es el adaptaciones. averaje? ¿Cuánto tú recomiendas estar en el hielo? Yo recomiendo, depende de las temperaturas, como te dije antes, Ujú. sí, pero yo te recomiendo que con 3 minutos a 4 minutos es suficiente, Oh, ¿sí? wow. ¿No? Cuando Ujú. preguntan, ¿cuántos kilos de hielo en un tube? Sí, yo le digo mínimo 60 kilos. Wow. Mínimo 60 kilos en un tube, ¿sí? Y te diría que podría caber hasta 120 kilos en un tube. Yo cuando hago experiencias colectivas, por ejemplo en una piscina, ponemos 1,5 toneladas de hielo. Una Wow. tonelada y media. Son 1.500 kilos. O sea, estás hablando de programas masivos de hielo. Estoy hablando de entre 40 personas a 60 personas. ¿Sí? En- Sí. Esto pasa en Perú. Sí. Estamos en También Phoenix. pasa. Vamos a tener que agarrar un avión por el Pacífico. No, pero también pasa en Estados Unidos. Sí, sí hay, pero estoy hablando de las que tú haces ahí Las que de yo hago, 40 personas. Nunca he escuchado acá de 40 personas. Maybe. no. No, pero tampoco Pero he buscado mucho, la verdad, sí, yo creo que porque si buscas, mira, ujú, las personas que más generan así estas experiencias. Bueno, ahora hay varios métodos, pero la que tiene más incidencia es el método de Wim Hof, ¿no? ujú, Es el que tiene el más conocido, ¿no? Pero digamos que la tradición del frío no es una tradición iniciada por Wim Hof. Esta ujú, tradición es una tradición ancestral. En ujú. todas las culturas lo han practicado, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, en Rusia, es muy conocido el frío y estas prácticas en la Epifanía, por ejemplo, ¿no? Que es el bautismo de Cristo, ¿no? Ellos en el hielo, a una temperatura de -55 grados ambiente, ¿sí? Hacen inmersiones en la naturaleza, en frío. Cortan un pedazo del lago congelado y se meten ahí y hacen estos bautismos, ¿no? Y lo mismo sucede en Japón, en Año Nuevo, también en Canadá, también en varios países, en todos los países escandinavos lo hacen, y acá también en los Andes también hay una tradición, ¿no? Con los chamanes, ¿no? Entonces, Ujú. en el mundo chamánico es también bastante conocido el tema de El hielo, exponerte a una temperatura baja, ¿no? claro. Pues es la naturaleza, ¿no? Es un elemento, el hielo es el agua, es el frío. Eso, es esa fuerza natural, ¿no? Entonces yo siento que en realidad es conectarte con la naturaleza. Entonces, cuando yo me conecto con la naturaleza, me conecto conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy naturaleza. Ujú. Yo soy naturaleza. Entonces, en esa visión me expando, me expando. Entonces, a las personas siempre trato de que la experiencia sean experiencias expansivas, que la persona reconecte con ello, reconecte con la naturaleza, conecte con esa fuerza. Entonces, son experiencias bonitas porque comenzamos a reconocer eso, ¿no? A reconocernos que no estamos separados. O Y sea, lo que debes hacer en realidad es
dejar que el cuerpo restablezca su temperatura, pero a través del movimiento. Es moverte. Oh, ok. Comenzar a generar mayor incremento de energía a través del movimiento, y lo que generalmente nosotros hacemos son prácticas de Qigong, el Qigong o Qigong, le dicen. Ujú. ¿Sí? ¿Ustedes lo hacen en tu centro de terapia? Ajá, lo hacemos para movilizar la energía y reponer la energía en el cuerpo. Entonces, Qué interesante. es una práctica que puede durar pues unos 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que el cerebro proteja el corazón, entonces moviliza la sangre de las extremidades y las aloja en tu tórax. Entonces, eso es lo que sucede, que para mantener la temperatura de los órganos vitales hace todo ese movimiento sanguíneo. Cuando tú sales, se genera una vasodilatación, entonces se oxigenan todas las células del cuerpo, ¿sí? Se oxigenan todas las células del cuerpo y se mezcla esa sangre caliente con la sangre fría, lo que produce movimientos involuntarios de los músculos. Entonces los músculos comienzan a temblar para generar calor. Entonces por eso es importante generar movimiento y no meterte en una ducha, porque la ducha puede ser también un poco como fuerte, ¿no? Ujú. Y si una persona, por ejemplo, tiene trombos, ¿sabes lo que son trombos? No. Sí, son como coágulos de sangre. A veces hay personas que tienen varices, Ok. que tienen venas Ujú. que están reventadas, y ahí a Ujú. veces se acumula sangre, se pone más espesa, genera Ujú. lo que se llama trombos, se llama trombosis, es una inflamación en las venas. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que eso luego se dispara con la vasodilatación y puede generar también un accidente cerebrovascular. Wow, por eso es que dijiste al principio que no se lo recomiendas a todo el mundo y que las personas que sufren fue de la tensión que dijiste. Sí, cerciorarse de eso, ¿no? De, oye, mira, tiene muchos beneficios, pero siempre tienes que tener un poco la precaución, y no todos los organismos son iguales, ¿no? Hay personas que son alérgicas al chocolate y eso no quiere decir que el chocolate sea malo, ¿no? Y te ha ayudado a sanar y eso hay mucha gente que quizás escuche o que conozca a alguien de que puede haber pasado por un trauma o algo así y que esto puede servir a otras personas. Sí, y es un poco lo que estoy eh, encargado de difundir, ¿sí? De que ayudar a otras personas en ese tránsito a través de herramientas como respiración, frío, ayuno también, y nutrición, movimiento, y meditación, sonido, baños en la naturaleza también, grounding, o airing, también le dicen, ¿no? Airing, Ujú, ¿no? ujú. O eso también de abrazar árboles, también es Ay, me encanta. Yo siempre digo que bueno. siempre que abrazo un árbol, te lo juro que algo bueno me pasa. Sí, Es increíble. Yo siento que abrazo un árbol y le doy un beso al árbol y yo siento que de verdad me transmite energía. Siempre lo he dicho y siempre que veo un árbol por ahí mal parado, o sea, decimos en mi país mal parado, como que se me atraviesa, lo abrazo. Ah, y me parece rico. Yo siento que eso realmente transmite energía. Obviamente a mí es un árbol. es que claro, imagínate la energía que tiene ese árbol para haber crecido a ese tamaño, las raíces, la conexión que tiene con la tierra, la Yeah. cantidad de nutrientes que pasan a través de él y la energía que tiene. Dice que un árbol tiene 16 sentidos. Oh, wow, eso no lo he escuchado. Sí, tiene 16 sentidos. Entonces el árbol también puede sentir, puede ah, eh, sentir un poco tu energía y transmitírtela también. Entonces es una práctica bastante beneficiosa para nosotros porque justamente eso, ¿no? Nos conecta más, nos pone Yes, más es en contacto. grounding. Sí, nos conecta más, ¿no? Y nos ayuda a descargar también
pues los radicales libres, el estrés, ¿no? A soltar un poco los músculos también, ¿no? Creo que eso es importante. Tito, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? No sé si estoy missing algo, pero sé que tenemos 1 hora y media hablando y tampoco te quiero quitar tanto tiempo porque me va a decir no. Un poco largo este podcast. Pero yo lo he disfrutado mucho. Yo no sé cuánto la gente va a escuchar. Yo lo voy a editar, pero ha sido muy agradable. He aprendido mucho. Te agradezco mucho el espacio para poder difundir la práctica, para que gente que también esté en una situación difícil pueda también entender de que siempre hay una salida para volver a conectar, que siempre hay una forma también de volver a restablecer el balance, ¿no? Sobre todo porque cuando hay situaciones así muy extremas, también a veces hay decisiones extremas, ¿no? Hay gente que toma decisiones extremas. Yeah. Para esas personas decirle que siempre hay una luz en el camino, en esa oscuridad siempre hay una luz. Mira, después del COVID aquí se vio mucho esos temas de salud mental y Estados Unidos tiene una alta tasa de suicidios y de temas de salud mental. Me parece muy interesante que estamos hablando de esto y tu historia es obviamente una historia intensa, profunda, bonita, no sé, es fuerte, es dura para una persona que no haya pasado por algo así, ¿no? Uno se queda como sin palabras. ¿Qué puedo decir? Es como que wow. Pero pues escucharte no alivia, pero es bonito saber que lo has podido canalizar de esa manera y ahora ayudas a la gente de esa forma, ¿no? Como que yo desde aquí lo que siento es como que encontraste cómo canalizar eso y te ha servido y estás sirviéndole a otra persona. Y está bueno porque siento que se habla tanto ahora, ¿no? De esto de los propósitos, ¿no? Uh-huh. De encontrar propósito en tu vida, de encontrar un propósito. Y yo siento que el propósito de la vida de Amaru ha sido esta expansión de amor, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Encontrar un sentido, un nuevo sentido a la vida, ¿sí? Entonces, para mí ha sido también gratificante esto, ¿no? La reinvención. Claro, sí. De transformarme, yo también, convertirme en Amaru, yo también, ¿sí? Amaru significa serpiente y serpiente es transformación. Oh, wow, no sabía que significa serpiente, pero las serpientes son muy interesantes y tanta información que hay de las serpientes, ¿no? Ajá, sí, y tiene que ver con la transformación del ser. Entonces, creo que hasta su nombre tenía ese propósito de ayudar a las personas también a esa transformación. Un placer hablar contigo, conversar contigo, escuchar tu historia, conocer a Amaru a través de ti, a conocerte. Tito, gracias. Gracias a ti, por favor. De verdad, ha sido un honor y gracias por decir que sí, porque yo sé que... Gracias por esa oportunidad. Gracias por esa oportunidad, por este espacio y yo también lo he disfrutado mucho. Ha sido una entrevista bonita, interesante, conectar contigo también. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias, Tito. Bye, bye. Chao. Nos vemos. Cuídate. Si te gustó este episodio, por favor, danos un like. Síguenos en nuestro canal de YouTube, @Expansion Lab Podcast y en el Instagram Expansion Lab Podcast. Recuerda que todos los lunes salen episodios nuevos y el de la semana que viene también es en español. Gracias. Chao.